Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro módulo sobre libros sapienciales. Aquí estamos entonces comenzando, vamos a hacer una pequeña actividad para ver cuál es el origen de esta sabiduría bíblica, ¿no? Entonces me gustaría proponerles que pensemos un poco en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestras familias, qué frases, proverbios, qué enseñanzas nos dejaron abuelos, padres. Por ejemplo, una típica frase, al que madruga Dios lo ayuda, no sé si alguna vez se la dijeron en casa. Bien, bueno, a mí también me la dijeron. Entonces me gustaría proponerles que en un segundito, no, mejor 10 segundos, pensemos, tratemos de recordar uno o dos de esos proverbios o de esas enseñanzas en frases cortitas que nos legaron nuestros padres o abuelos en nuestras familias. Brevemente, pensemos un poquito. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, fijo, a mí también. No dejes para mañana lo que puedas hacer. Sí, como que me quedó. ¿Alguna otra? Hacer el bien sin mirar a quién. Hacer el bien sin mirar a quién. Bien. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Excelente, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Bien. Que es como la contracara de al que madruga Dios lo ayuda. Bien. Mi abuela decía comer para vivir y no vivir para comer. Sí. Bien, ella lo decía porque era la que tenía que hacer las compras y cocinar y todo. Pero en todos los casos que venimos diciendo, ¿no? Pensemos un poquito cuál sería la raíz, el origen de esas frases, de dónde las sacaron, y cuál sería también el objetivo, la razón, para qué, ¿no? Las dos cosas. A ver, por ejemplo, en la que dijiste vos era... No dejes para mañana lo que puedes hacer. Esa, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿De dónde salió eso? ¿Quién te la decía? Mi mamá. Tu mamá. Sí. ¿De dónde la sacó? ¿La leyó en un libro? No sé, se lo habrán dicho. Se la habrán dicho, la habrá escuchado por ahí. Sí. ¿Y cuál será el motivo, el objetivo por el cual te la decía? ¿Te la dijo una vez o varias? No, vale. Sí. ¿Por qué te lo decía? ¿Cuál era el objetivo? Sí, calculo que para que intente hacer todo lo que más pueda, que no postergue, que no deje de hacerlo. ¿Y Que qué? por ahí uno lo deja y se lo voy a hacer mañana y dice mañana no, y va pasando el pasado y Entonces, lo ¿cuál termine de hacer, que lo haga lo ahora termines de hacer? ¿El beneficio para vos cuál sería en ese caso? Es que cuando uno a veces posterga algo, se va postergando y a veces cuando vos lo haces, decís, bueno, algo me cuesta, pero luego después sentís como un alivio impresionante. Ajá. Ya terminé de hacer todo lo que había Bien, pensado. muy bien, es una gratificación, Sí, una sí, sensación tal de un logro, ¿sí? Exacto. Una paz, Sí. lo que se ha hecho. Sí. Muy bien, entonces ahí tenemos un origen, ¿no? Algo que tu mamá ha escuchado, y un objetivo que es ayudarte a organizarte mejor los Exacto. tiempos de tu vida y lograr esa gratificación. Exacto. Muy bien. ¿Y en el que habías dicho vos, cuál era el tuyo? Hacer el bien sin mirar a quién. Hacer bien sin mirar a quién. ¿Quién lo decía? Mi mamá nos lo enseñaba, como nosotros éramos 8 hermanos, y nos enseñaba eso como no hay que mirar, no hay que ayudar, por más que no te guste como persona, su forma de ser, nos enseñaba esa forma. Tarde o temprano, cuando esa persona lo necesitaba por X motivo, la vamos a ayudar. Y después, tarde o temprano, la otra persona se daba cuenta cuando lo necesitaba, estaba esa persona en el que teníamos que ver. Excelente, es una gran sabiduría de vida, ¿no? Sí, siempre nos recordamos. Y también, ¿el origen cuál habrá sido? ¿De dónde sacó eso? Y aparentemente mi abuela lo decía también, ¿no? Ah. Cuando, por más que no conozca una persona y estás a su alcance de poder darle una mano, lo hacía. Muy bien, Entonces, o sea, como que... tu abuela se lo transmite a tu mamá a vos y a tus hermanos. Muy bien. Bueno, la sabiduría de la Biblia tiene el mismo origen, digamos. Esta sabiduría que se transmitía primero en las familias y que se pasaba de generación en generación y que tenía como objetivo ayudar a organizar la vida de la familia, la vida del clan, comprender cómo funcionaba la vida, la naturaleza,
Ese fue el origen de la sabiduría. Me gustaría que veamos un poquitito en sus Biblias, para empezar, abran un poquito el índice, vean a ver dónde encuentran sabiduría, qué libros aparecen bajo ese título. ¿Se encontraron? Libros sapienciales. Este no creo que te, ¿no? La Nueva Alianza no. No, pero ¿sabes qué? Yo te voy a Yo dejar por no el cargar otro, la vamos a bolsa. encontrar. Ahí está. Aquí, mira. Esa no está comentada. Acá la vas a encontrar. Está más tranquilo. Fíjense en el índice que les aparece. El mío dice, cada distinta edición vos tenés, la latinoamericana, vos qué Biblia tenés, Pueblo de el pueblo de Dios, yo tengo la Biblia de Jerusalén, cada Biblia puede variar un poco, pero en la mía el índice dice los libros sapienciales, y ahí tengo a Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico. Estos son los que tengo bajo libros sapienciales. ¿Ustedes tienen lo mismo? sabiduría eclesiástica. ¿No? Muy bien, aquí estamos. Perfecto. Excelente, muy bien. Fíjate vos que acá, no te vayas a la página. Vos acá también tenés, mira qué interesante, tenés entre los libros, no los tenés agrupados, no tenés agrupados. Pero después de estos libros sapienciales que dijimos, está Job, está Proverbios, Eclesiastés, Cantar, después viene Ruth. ¿Y por qué pasa esto? Porque además de los libros sapienciales con esta forma literaria parecida a la de estos dichos o proverbios que ustedes recién ponían en común, también están lo que se llaman las novelas didácticas, como Tobías, como Ruth, que también están expresando la sabiduría popular con esa forma narrativa, ¿no? Muy bien, eso es un poco lo que vamos a ver en este módulo. Me gustaría que veamos cómo evoluciona la sabiduría, ¿no? Desde ese origen que dijimos que era de la familia, del clan, ese origen doméstico, cómo va evolucionando en la vida de Israel, ¿no? Fíjense que lo que en principio quería ayudar a resolver los problemas domésticos, después se fue transformando, después fue creciendo, y de esas fórmulas cortas como las que ustedes tenían en sus familias, se fueron convirtiendo en tratados, en exposiciones más largas, y de tratar temas que tienen que ver con la vida familiar o la vida de la gente, pasaron a tratar temas políticos, temas del Estado, temas de la nación, y llegaron a convertirse entonces esta sabiduría, digamos, en una fuente de identidad y de fe para el pueblo, ¿no? Para poder discernir la presencia de Dios en la vida y en la historia, la sabiduría pasó a ser un criterio de discernimiento, ¿no? La sabiduría popular, la sabiduría de los orígenes, observaba la vida de la naturaleza, ¿sí? Y entonces en esa observación de la vida de la naturaleza se va reconociendo las leyes de Dios. Entonces, obedeciendo las leyes de la naturaleza, se obedece la ley de Dios, ¿no? Un poco ese fue el transcurrir, ¿no?, de la sabiduría en la historia de Israel. Vamos a ir un poquito entonces ahondando en cada una de estas etapas. En principio, ¿cómo pasa del ámbito familiar al ámbito de la nación, ¿no?, o del Estado, ¿no? En los clanes, los que ayudaban a la gente para que orientara su vida de acuerdo a esta sabiduría eran los jueces, los ancianos,
los mayores. Esa forma de transmitir la sabiduría, ¿no? Se fue tratando de institucionalizar. Ustedes recuerdan, porque han visto libros históricos, ¿no es cierto? Han leído los libros de Samuel, los libros de los reyes. Recuerdan que poco a poco el pueblo, ¿qué fue pidiendo? ¿Se acuerdan? En la época de los jueces había jueces, ¿no? Después viene otra época donde hay un cambio, donde hay una organización política distinta. ¿Qué es lo que el pueblo le pidió a Samuel? Ellos querían parecerse a los otros pueblos que tenían que... No tenían la misma organización política que ellos. Digamos. En la época de los jueces no había una unidad política con un rey a la cabeza. Y los demás pueblos sí tenían sus reyes. Entonces el pueblo quería un rey. Entonces, esto fue marcando un paso, ¿no? Porque de esta sabiduría que era ejercida en las familias, en los clanes, por los ancianos, por los jueces, pasó a estar institucionalizada en la figura de un rey. Entonces, la figura del rey pasó a, de alguna manera, asimilarse con la figura de un sabio. Entonces, con esto también la sabiduría adquiere otras temáticas, otras dimensiones. Hasta ahora la sabiduría, decíamos, bueno, servía para que la gente pudiera organizar su vida. Ahora ya la sabiduría, al estar institucionalizada, va a servir para el gobierno, va a servir para poder gobernar mejor y en algún caso va a servir también para defender los intereses de ese gobierno. Por eso también ustedes que ya vieron profetas, sobre todo su profeta preferido que es Isaías, han visto que muchas veces los profetas, ¿qué le dicen a los sabios? ¿Los aplauden? Bien los sabios. No. ¿Qué le dicen a los sabios? Muchas veces los critican, muchas veces les llaman la atención porque la sabiduría en esto de institucionalizarse, en esto de formar parte de una sabiduría real, una sabiduría monárquica, bueno, a veces no es la sabiduría de Dios, es la que está en contra de la misma ley. Entonces, bueno, por eso la crítica de los profetas. Entonces, el sabio y el rey, ¿no? Ustedes han visto que en otros módulos, en otros libros que ustedes han leído en la Biblia, hay a veces una identificación, como que una figura, un protagonista de la historia de Israel se tiende o se identifica realmente con ciertos libros de la Biblia. Por ejemplo, si yo les digo la ley, ¿no? La Torá, ¿con qué personaje lo identifican? ¿Qué sería el símbolo de la ley? Moisés. Bien. Si yo les digo los salmos, ¿con qué personaje los identifican? A los salmos. ¿Quién cantaba los salmos? ¿Quién los componía? Bueno, el rey David, ¿sí? No vino los salmos todavía, así que no se preocupen. El rey David fue, digamos, con el tiempo se fue convirtiendo en esta figura que, bueno, más allá de todas esas cuestiones muy humanas que ustedes conocen de la vida de David, que se fueron de alguna manera escapando, ¿no? Como para construir este símbolo, David, el que compuso los salmos, y con el cual los orantes de los salmos buscaban identificarse de alguna manera. Bueno, en el caso de los libros sapienciales, va a haber otro rey con el cual se identifique a la sabiduría, ¿no? ¿Quién es el rey sabio? Pariente de David. Muy bien. Fuerte. Samuel. No, Salomón. Antes se dice Salomón. Salomón, hijo de David. Muy bien. Entonces Salomón va a ser entonces la figura por antonomasia del rey sabio. Y entonces vamos a ver que en los libros sapienciales les voy a pedir que se fijen en algunos versículos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos al libro del Cantar. Por ejemplo, el Cantar, al principio, capítulo 1, versículo 1,
Y por ahí te pido, a ver, ¿cómo eran los nombres? Ya me los olvidé, perdón. Pero... Gabriela. Gabriela, vos podés hacer entonces Coelet 1, o sí, o mejor, sí, Coelet, vamos con Coelet. Como para ver un poquito... Exhortación a mano de justicia, ¿eso? Bien. Coelet es el Eclesiastés, ¿no? Fíjense que Coelet, vos ahí puedes tener como Coelet o como Eclesiastés, el libro. Y a vos te había pedido cantar, el comienzo del libro del Cantar. ¿Cómo me habías dicho? El Eclesiastés 1, que al comienzo, como para ver un poquito esto de... Que la sabiduría donde el Señor es. Fíjate vos en el capítulo 1, versículo 1 del Eclesiastés, ¿qué es lo que ponen ahí? A ver. La sabiduría. Este es el Eclesiastés, está muy bueno que salga esto ahora. Hay dos libros que son sapienciales y que en este curso vamos a aprender por qué son dos libros distintos, ¿no? Pero tienen nombres muy parecidos. Este es el Eclesiástico, ¿sí? Vos fíjate que hay otro que es el Eclesiastés, muy parecido. Y mientras tanto el Cantar podemos ir viendo que buscaste Y Coelet también. Coelet. Coelet se llama así. 1, al principio nomás, como para ver un poco cómo comienza. El Cantar también. Fíjate acá, por ejemplo. Ahí, el pueblo de Dios. Es más cómodo por eso, ¿no? Más fácil. Vos salirse también, ¿eh? No te preocupes que tenés libertad de usar el inicio. Ella tiene trabaja con la de Jerusalén. Mira, esta por ejemplo la de Jerusalén, es Eclesiastés, ¿ves? Y más que nada lo que quería que viéramos es el comienzo. A ver, si queremos usar la de Jerusalén y yo uso esta. Ahí está. Quisiera que leyeran por favor el comienzo. Esta letra es bellísima. Ay, no podés leer, mi amor. Acá hay la letra grande. A ver, esta letra grande. Mira, esa letra grande. Acá hay una que lo vamos a tener que poner. Oye, ¿sabes qué? Bueno, mira, por favor díganme qué ven ahí en ese comienzo de esos dos libros, que son dos ejemplos nomás. ¿Cómo empiezan los libros? Está muy bueno. Es decir, el 1-1, a ver qué dice. Palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Muy bien, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién era hijo de David, rey de Jerusalén? Ajá. ¿Y qué otro nombre le podemos dar? ¿Qué uno que hablamos recién? ¿Te acordás que dijimos que a David lo identificábamos con los salmos, a Moisés con la ley? ¿Y acá quién será este hijo de David, rey de Jerusalén, con el cual identificamos a la sabiduría? Salomón, muy bien. Salomón. Coelet, Salomón. Muy bien, exacto. Y en el caso del Cantar, que vos también habías encontrado por ahí, Sí. 10:43 y 10:44. 11:44. Antes de que se afuera. ¿Qué es, no? Sí. Y cantar es libros. Sí. Vanidad de vanidades. ese, eso es el Eclesiastés, ¿sí? Ahora vamos a cantar del Cantar. Este es el Eclesiastés y lo que leyó recién ella es palabra del Creador, hijo de David, rey de Jerusalén. Perfecto. Y lo que ella encontró en el Cantar es acá, que dice, a ver cómo empieza el Cantar. El canto sublime, que es el Salomón. Que es de Salomón. Ok. Fíjense que esto de poner a Salomón como autor de estos libros, ¿quiere decir que Salomón los escribió? En el libro que vamos a profundizar hoy, que es el libro de la sabiduría, por ejemplo, bueno, la sabiduría fue escrita más o menos 900 años después de la muerte de Salomón, así que era medio difícil que lo pudiera haber escrito él. Pero bueno, era una forma de, por lo mismo que había pasado con David y con Moisés, de poner a esta figura del rey sabio, del sabio ideal, Salomón,
y poner bajo su autoridad estos libros, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar un poquito en este desarrollo de la sabiduría, cómo se fue dando en la historia de Israel. Los reyes empezaron a importar sabiduría del extranjero, de la corte del faraón de Egipto. ¿Sí? Entonces, en los palacios, ¿no? en la corte del rey, se empezó a fomentar, a desarrollar este tipo de sabiduría extranjera. O sea que fíjense que la sabiduría en un principio era, diríamos, ecuménica o interconfesional, porque era una sabiduría común a los demás pueblos también, el pueblo de Egipto y a otros pueblos del Antiguo Oriente, del Cercano Oriente. Y fíjense que la influencia del Estado, ¿no?, crece sobre la sabiduría, y por eso entonces, lo que decíamos recién, hay una crítica contra los sabios de parte de los profetas. Luego tenemos unos reyes que eran famosos por su espíritu nacionalista, podríamos decir en términos actuales, que son Ezequías y Josías. Ellos lo que hicieron fue sacar de la corte de Jerusalén estas sabidurías extranjeras, egipcias, ¿no? Y entonces la sabiduría, sobre todo la sabiduría popular, que, volviendo a los ejemplos que ustedes nombraban, todas esas frases que se transmiten en las familias, es una sabiduría que no está para nada sistematizada. Es decir, yo le preguntaba a sus madres, sus abuelas, ¿sacaron eso de algún libro? No, lo escucharon, ¿no? Pero entonces, en este momento, con estos reyes, comienza la recolección, diríamos, de toda esta sabiduría popular, comienza también la clasificación, digamos, la agrupación de estos dichos por temas, ¿sí? Entonces, podemos comenzar a dividir la sabiduría en sabiduría popular y sabiduría de la corte. Esto entonces podría ser la etapa del paso de la sabiduría de la familia, del clan, a la sabiduría del gobierno, del Estado. Y ahora, en la segunda etapa que vamos a explorar, vemos cómo la sabiduría pasa de este ámbito familiar o nacional al ámbito de la humanidad, los problemas de la humanidad. Entonces, vemos que después de este momento que yo les comentaba con los reyes Ezequías y Josías, se había comenzado a agrupar por temas estos proverbios, esta sabiduría popular. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, así las hago pasear por las Biblias. Fíjense que en Proverbios 25, libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 1, si pueden leer ahí. Libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 1. Muy bien, qué rapidez. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjate que acá dice, estos también son proverbios de Salomón que copiaron los hombres del tiempo de Ezequías, rey de Judá. Entonces acá empieza toda una colección de proverbios que fueron reunidos en tiempo por Ezequías, ¿no? En tiempos de Ezequías. Y fíjate que para poder clasificar, agrupar estos proverbios, era necesario tomar cierta distancia, ¿no?, para poder organizarlos. Y esto este tema de tomar una cierta distancia es algo que se va a ir profundizando, sobre todo con un evento histórico que para el pueblo de Israel significó una gran crisis y un replanteo de muchas cuestiones. ¿Cuál será ese evento histórico? Fíjense que cuando ustedes estudiaron los profetas, hay un evento histórico, hay una situación de mucho sufrimiento para el pueblo de Israel, una situación que provocó también
una crisis que le llevó a la necesidad de afianzar su identidad, ¿no es cierto? Y ahí los sacerdotes, ¿sí?, cumplieron un papel importante ante una situación donde el pueblo estaba en medio de otro pueblo, del pueblo opresor. Estoy hablando del exilio, ¿se acuerdan? Entonces, en el exilio y después del exilio, esta tendencia a tomar cierta distancia para poder organizar, ¿no?, la sabiduría popular fue cobrando más fuerza, ¿no? Entonces, ustedes vieron recién que se agrupaban los proverbios por tema, ¿no? Después se empezaron a generar, a producir textos más largos sobre un tema, ¿sí? En vez de frases cortas, textos más largos, tratados, que lo que buscaban era no solamente, como decíamos al principio, lograr comprender la vida, organizarse en la vida, ni tampoco lo que dijimos en la segunda etapa, que era poder gobernar mejor, ¿sí? Sino que ahora ya el tema eran los grandes problemas de la humanidad y criticar las falsas soluciones a esos problemas, ¿no? Desaclarar esos problemas humanos y criticar las falsas respuestas. Y aquí entonces tenemos libros como Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cuál es el tema central en Job? ¿Qué es lo que le pasa a este pobre Job? Bueno, igual lo vamos a ver, aquí es solamente una pequeña introducción. El libro de Job, el tema que trata es el del sufrimiento, un tema al que todos los humanos de todos los tiempos estamos referidos. Muy bien, está muy bien. Está muy bien. Después el libro de Joel, que ustedes vieron también, el libro del Cantar, que ustedes vieron recién también, ¿no? ¿Cuál es el sentido del amor? ¿Cuál es el rol de la mujer también, el respeto a la mujer? Bueno, todas esas temáticas que tienen que ver con cuestiones humanas. Y, bueno, vuelvo a decir, la crítica a las falsas soluciones, ¿no? Ahora, fíjense que los sabios no pensaban todos igual, ¿sí? Nosotros tenemos, por un lado, no sé si ya lo han leído o lo han visto o lo verán después, a Esdras y Nehemías, que fueron los encargados de la restauración después del exilio, con un énfasis muy fuerte en el tema de la ley, en el tema del nacionalismo. Y tenemos algunos, o sea, de Esdras y Nehemías después van a surgir los escribas y fariseos que ustedes conocen de la época de Jesús. Pero lo que digo es que los sabios no pensaban igual. ¿Por qué? Porque vamos a tener que en los libros de Job y de Coelet, va a haber una resistencia a lo que proponían Esdras, ¿no? Entonces hay un pensamiento distinto. Después también, hace un ratito hablábamos de las novelas didácticas como Ruth, Tobías, que también van a poner una resistencia, ¿sí? Sabiduría popular, que es narrada, digamos, pero que nos está dando un mensaje de resistencia a esta otra teología, que era la predominante, la teología del templo. Eso después lo vamos a ver a medida que vayamos viendo los distintos libros. Muy bien, después, fíjense que pasando esta etapa donde la sabiduría de la vida de la familia o la sabiduría de la vida del gobierno, la vida nacional, pasamos a la sabiduría que busca respuestas a estos problemas de la humanidad, y ahora pasamos a una etapa en donde de la práctica, porque era una sabiduría práctica hasta ahora, bien práctica, ¿no? Cómo dar respuesta a los problemas de la vida, de la familia, del gobierno, de la humanidad, pasamos a la teoría, de la práctica a la teoría. Entonces, ¿cómo se da esto? Hasta ahora, ¿quiénes eran los que, podríamos decir, ejercían la sabiduría? ¿Quiénes practicaban la sabiduría? ¿Quiénes decían los proverbios? Los reyes, muy bien, ¿sí? Tenemos en las cortes de los reyes
esta sabiduría que tenía que ver con el gobierno, con las cuestiones nacionales, ¿no? Entonces los reyes necesitaban esa sabiduría para poder gobernar, los que iban a ser reyes, los que se estaban formando, necesitaban aprender esa sabiduría. Y anteriormente, en la primera etapa, donde dijimos es el origen de la sabiduría popular, en las familias, ¿sí? Los ancianos, los padres, las madres. Bueno, fíjense que cuando pasamos de esto de la práctica a la teoría, ¿no? En Jerusalén empieza a haber escuelas de sabios, ¿no? Escuelas que buscaban justamente formar sabios que después iban a ser los asesores del rey. Entonces, ya la sabiduría, en este contexto, pasó a ser un privilegio, ¿no? Porque sabio era más o menos, era como el escriba, digamos, era el que podía leer y escribir, o sea, no cualquiera tenía estos lujos, ¿no? Este acceso, ¿no? Era un privilegio. Entonces, el sabio era como un sabio de profesión, era una profesión sabio, ¿no? Fíjense que en esta etapa hay una reflexión de estos sabios en torno a su función, ¿sí? Como sabios, en torno a la sabiduría, cuál es el origen de la sabiduría, y en torno a la manera de adquirir la sabiduría, cómo adquirir la sabiduría. Entonces de ahí vamos a encontrar varios textos, ahora les voy a pedir que busquen algunos, pero fíjense que podemos comparar, hace un ratito estábamos hablando fuera de cámaras, sobre temas de la vida política de nuestro país, y lo mismo que siempre hubo política, porque en esta época también había política, pero la ciencia política es algo actual, hoy en día vos podés ir a la facultad y podés hacer la carrera de ciencias políticas, también con la sabiduría pasó algo parecido, ¿no? La sabiduría estuvo siempre, desde antes de Abraham ya había sabiduría, porque en las familias, en los clanes se practicaba la sabiduría popular. Pero recién en este momento hay una sabiduría que se hace teoría, hay una reflexión de la sabiduría sobre sí misma, diríamos, ¿no? Me gustaría que tomen nota de unos textos que después por ahí en casa pueden leerlos tranquilas. Uno es Proverbios 8, del 12 al 31. Otro es Job, Job capítulo 28, del 12 al 28. Y el último es Eclesiástico, capítulo 1, versículos del 1 al 10. En los tres casos lo que les pediría es que se fijen cómo se da acá esta teoría. ¿Cómo? ¿Qué relación tienen entre ellos? Sí, los tres ustedes van a ver que lo que hacen es lo que decíamos recién, ¿no? Hacen la teoría de la sabiduría, o sea, hablan sobre qué es la sabiduría, cuál es el origen, cómo se adquiere, ¿no? Entonces, me gustaría que los vean tranquilas en casa para ver un poco cuál es la mirada de cada uno de estos libros sobre este tema. Y ya con esto pasamos a la última etapa, donde la sabiduría, que hasta ahora era una ayuda para vivir la vida de la familia, de la persona, de la nación, de la humanidad con sus grandes problemas, y por lo tanto era más bien una sabiduría del tiempo presente. La sabiduría en esta última etapa, que vamos a ver, hace una mirada hacia el pasado. Y así como encontraba en la naturaleza, en las leyes de la vida natural, esta ley de Dios que se veía reflejada, también va a encontrar en la historia, cómo en la historia se fue dando esta presencia de Dios y de su sabiduría. Entonces, la sabiduría va a ser, vamos a ver varios textos, por ejemplo, hoy que vamos a ver el libro de la sabiduría, ¿sí? Pues la sabiduría no solamente los libros sapienciales, sino el libro de la sabiduría, y vamos a ver cómo hace una mirada al pasado desde esta perspectiva, ¿no? Descubriendo esa presencia de Dios en la historia del pueblo.
Y vamos a ver entonces cómo la ley, ¿sí? Esta voluntad de Dios que se expresa, que le habla a su pueblo, la sabiduría la va a ir, la va a detectar, la va a descubrir en esa historia de Dios en su pueblo. Entonces, bueno, un poco la idea sería, después de este breve recorrido por la sabiduría en la historia de Israel, fíjense qué distinto que es este nuevo ámbito, ¿no? Sapiencial a lo que ustedes venían viendo. Ustedes vienen de profetas, anteriormente vieron libros históricos, ¿no? Vieron el Pentateuco, ¿no? Fíjense que esto es una cosa totalmente distinta. Es como si el catequista que viene de su encuentro catequístico, de hablar de Dios, y llega a su casa y, no sé, se encuentra con que se rompió un caño, el hijo está enojado porque fue mal en la escuela, cosas de la vida, ¿no? Entonces fíjense que la sabiduría tiene que ver con la vida, cómo la organizamos, cómo vivimos mejor, ¿no? Y descubriendo en esas leyes que nos va mostrando la vida, descubrimos también la palabra de Dios, ¿no? Bien, yo lo que les propongo hoy es que entremos en un libro, que es el libro de la sabiduría, que es el último libro, pues es el último libro del Antiguo Testamento, ya estamos en los umbrales del Nuevo Testamento, ¿no? Y que veamos algunos textos en particular de este libro, que los veamos más en profundidad. Lo que podemos ir diciendo como introducción a este libro de la sabiduría es que fue escrito en griego, que el lugar donde fue escrito fue Alejandría. ¿Saben dónde quedaba Alejandría? Fíjense que Israel, hace un ratito estábamos hablando del exilio, ¿no? Lo que significó para el pueblo de Israel el exilio. Y ya para esta época, estamos hablando ya del siglo I antes de Cristo, Israel, el pueblo de Israel, los judíos, estaban en distintos lugares del imperio, ¿no? Había una gran colonia judía en esta ciudad de Alejandría. Y el que escribió este libro era de esta ciudad, conocía muy bien la cultura de esta ciudad, la cultura griega, y era judío, conocedor de sus tradiciones. Y como siempre que leemos un texto bíblico, necesitamos tener en cuenta ciertos criterios, ¿no? Leer e interpretar un texto siempre requiere un esfuerzo, aunque sea, no sé, un texto diario de hoy. Cuando es un texto tan antiguo, digamos, donde hay siglos de distancia, necesitamos un esfuerzo mayor, seguramente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando leemos un texto bíblico? ¿Qué necesitamos saber, o averiguar, o leer, o fijarnos en las notas de las Biblias, o fijarnos en las introducciones de las Biblias, o buscar algún otro material? Ustedes tienen material excelente en el aula virtual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando leemos un texto bíblico? ¿Cómo podemos hacer para llegar al sentido, o sea, cuál fue el sentido originario del texto, qué es lo que quiso decir el autor? En este caso, decía un judío alejandrino, ¿sí? De esta época, fines del Antiguo Testamento, ¿sí? Del siglo antes de Cristo. Entonces necesitamos, sí, El contexto histórico. excelente. Están los personajes. Muy bien, muy bien. Entonces yo necesito saber el contexto histórico, porque eso me permite entender qué es lo que quiso decir, a qué se estaba refiriendo, a quiénes se estaba dirigiendo, ¿sí? A quiénes les hablaba este autor. En este caso, sabemos que los judíos de esta ciudad de Alejandría, de esta época, tenían un problema que era la tentación de querer acomodarse a la cultura griega, olvidarse, dejar de lado las costumbres, las tradiciones judías, porque seguramente no habría sido fácil vivir como judío en ese contexto. Ustedes saben que la cultura griega y la colonización cultural era muy fuerte, y entonces en muchos casos los judíos se veían tentados de
acomodarse para evitar que los marginaran, ¿sí? Entonces, bueno, lo que propone el autor de este libro es la resistencia, resistir a esta colonización cultural. Entonces, nosotros vamos a ver, creo que ahora tenemos un corte, pero después del corte vamos a ver un texto en particular. En el libro de la sabiduría vamos a trabajar el capítulo 6, y ahí lo que vamos a ver un poco es el tema de la sabiduría y el poder, ¿sí? Me gustaría que pensemos primero, porque como bien decías vos, cuando vamos a trabajar un texto, tratar de interpretarlo, y sobre todo un texto tan lejano en el tiempo, nosotros necesitamos conocer el contexto histórico. También necesitamos conocer el contexto literario, el contexto teológico también. Todo eso nos ayuda, todo el material que podamos leer, ¿no? Pero también necesitamos saber, y esto lo vamos a hacer después de la pausa, desde dónde lo leemos nosotros, ¿sí? Pues nosotros cuando vamos al texto, vamos con toda una riqueza propia de cada uno, ¿sí? La que tiene, la tenés vos, no la tenés vos, y la forma de leerlo otra persona en otro momento histórico o en otro lugar geográfico también tiene sus propias riquezas. Por lo tanto, vamos a reflexionar un poco sobre eso después de la pausa, sobre desde qué lugar nosotros vamos a leer este texto, desde qué realidad, la nuestra, la propia, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro tiempo, para ver cómo vamos a abordar el texto. Así que vamos, si les parece, a cortar y después continuamos.